Lourdes pasaba desapercibida en su propio vecindario, como si la vejez la hubiera vuelto invisible. Sus días eran lentos, marcados por el silencio y una tristeza que no se notaba en su rostro, pero pesaba en su espalda. Lourdes vivía sola desde hacía más de una década. Sus hijos, 3 en total, se habían marchado uno por uno con promesas de volver, pero con el tiempo, hasta las llamadas se convirtieron en recuerdos. A sus 73 años, vivía en una pequeña casa de paredes desgastadas y muebles que contaban más historias que sus propios hijos. Cada mañana barría el frente con esmero, no porque esperara visitas, sino porque así se mantenía de pie, literalmente. Sus vecinos la saludaban con cortesía, pero nadie se detenía. Nadie, excepto Carmen, una mujer de 40 años que había llegado al barrio hacía poco. Carmen era abogada, trabajaba desde casa y le había tomado cariño a Lourdes. A veces le llevaba pan, otras se sentaban en la banqueta a tomar café y hablar del clima o de política, siempre evitando el tema más evidente: la soledad de Lourdes. Una mañana cualquiera, una carta llegó por debajo de la puerta. Lourdes, que nunca recibía correspondencia, pensó que era un error. Era un sobre amarillo, con su nombre completo y una firma en tinta azul en la parte trasera. Lo abrió con manos temblorosas y leyó una y otra vez sin entender. Era una notificación legal. Su difunto esposo, quien había fallecido hacía 15 años, le había dejado una propiedad en el centro de la ciudad y una cuenta bancaria con una suma considerable. Lourdes no supo si llorar o reír. Pensó que era una broma cruel. Su esposo, que había muerto sin dejar rastro de fortuna, de pronto la convertía en heredera de algo que ni ella imaginaba. Caminó hasta la casa de Carmen con la carta en la mano como si llevara un secreto demasiado pesado. Carmen leyó el documento varias veces, con el ceño fruncido y el gesto serio. Después, con voz suave, le explicó que no era un error. Su marido había hecho una inversión silenciosa, y el valor de esa propiedad había crecido exponencialmente. Ahora, Lourdes tenía en sus manos un cambio de vida. En los días siguientes, algo curioso pasó. Sus hijos, que no la llamaban desde hacía años, comenzaron a aparecer uno por uno. Primero fue Armando, el mayor, que llegó con flores y una sonrisa forzada. Luego vino Teresa, con lágrimas que no convencían a nadie. Y por último, Miguel, el más joven, con una actitud de culpa disfrazada de preocupación. Todos tenían el mismo discurso, que la extrañaban, que se arrepentían, que querían cuidarla, pero en sus ojos había algo más: ambición. Lourdes, que había pasado años deseando su regreso, ahora sentía un frío distinto. No eran visitas por amor, eran cazadores tras una presa. Y entonces comenzaron los susurros, las sugerencias disfrazadas de preocupación. Le decían que a su edad no podía manejar dinero, que podía ser víctima de estafadores, que era mejor que uno de ellos se hiciera cargo. Lourdes sonreía, pero algo se endurecía dentro de ella. Ya no era la mujer invisible que lloraba sola. Ahora tenía algo que protegía, y no pensaba ceder. Lourdes guardó cada palabra, cada gesto disfrazado de ternura. Sabía que sus hijos no estaban ahí por amor, estaban por lo que ella ahora representaba: dinero. Y esa verdad le dolía más que los años de abandono. Armando, el hijo mayor, comenzó a aparecer todos los días. Llevaba pan dulce, café, ofrecía arreglar cosas de la casa. Teresa, con su forma exagerada de hablar, lloraba recordando anécdotas de la infancia y pedía perdón por haberse alejado. Miguel, el menor, llegó con un teléfono nuevo, diciendo que ella debía estar más comunicada, pero en cada sonrisa forzada, Lourdes veía la ansiedad en sus ojos. Todos querían saber lo mismo: cuánto valía todo. Los hijos, al no lograr convencerla, cambiaron de táctica. Le propusieron firmar un poder notarial. Un documento simple, decían, solo para facilitar las gestiones, que ellos podían ayudarla a invertir el dinero, vender el inmueble, encargarse de los trámites. Lourdes los escuchó con la misma paciencia que tuvo cuando eran niños. Les agradeció, sonrió y dijo que lo pensaría. Esa misma noche, junto a Carmen, rompió el documento en pedacitos y lo arrojó a la basura. Empezaron a prepararse. Lourdes se sometería a exámenes médicos, evaluaciones psicológicas, informes que comprobaran su plena lucidez, todo documentado. Carmen se encargaría de presentar los papeles al juzgado y armar un expediente completo. Nadie le quitaría nada sin pelear. Mientras tanto,
Los hijos comenzaron a esparcir rumores entre los vecinos. Decían que Carmen era una oportunista, que se estaba aprovechando de una anciana sola. Pero los que conocían a Lourdes sabían la verdad, y muchos comenzaron a mirarla con respeto. Ese día iría al banco con Carmen. La cuenta ya estaba a su nombre, pero debían asegurarse de que nadie pudiera mover un solo peso sin su autorización. En el banco, Carmen habló con el gerente. Lourdes, sentada con dignidad, respondió cada pregunta con voz firme. No habría tarjetas adicionales, ni accesos compartidos. Solo ella firmaría, siempre en persona. Al regresar a casa, encontraron un sobre en la puerta. Era una notificación judicial. Armando había iniciado el proceso legal para declarar a Lourdes incapaz de manejar sus bienes. Alegaba que mostraba señales de senilidad. Teresa y Miguel firmaban como testigos. Siguieron días de citas médicas, exámenes neurológicos, tests de memoria. Lourdes respondió todo con precisión. Los doctores coincidieron. Era una mujer lúcida, activa, con funciones mentales superiores a lo esperado para su edad. Carmen preparó la defensa legal con esmero. Testimonios, certificados médicos, pruebas firmadas. Iban a presentarse en audiencia. Lourdes iría con la cabeza en alto. Ya no era la mujer que esperaba migajas de afecto. Ahora era alguien que entendía su valor. La noche antes del juicio, Carmen y Lourdes compartieron un té en el patio. El silencio era cómplice. Lourdes solo dijo una cosa, que iba a luchar no por el dinero, sino por su dignidad, y lo haría aunque le costara todo. Lourdes se puso su vestido favorito, el que usaba para ir a misa, y un chal tejido a mano que le recordaba a su madre. Caminó hacia el juzgado con la cabeza erguida y los pasos firmes, como si cada zancada reclamara el lugar que le habían negado. Al llegar, sus 3 hijos ya estaban ahí. Armando no la miraba a los ojos. Teresa tenía los labios apretados y los brazos cruzados. Miguel, con su celular en la mano, fingía indiferencia. Pero en todos había algo en común: nerviosismo. El juez escuchó sin interrumpir, y entonces pidió que Lourdes hablara. Ella se puso de pie con lentitud, pero sin temblar. Miró a sus hijos, uno por uno. Dijo que no necesitaba que la salvaran de nada, que había vivido más de 70 años con la frente en alto, que había criado a sus hijos lavando ropa y vendiendo empanadas, que nunca les pidió nada, y ahora que por fin tenía algo propio, querían arrebatárselo, no por amor, sino por codicia. Carmen y Lourdes salieron al patio trasero del juzgado. Allí, bajo la sombra de un árbol viejo, Lourdes soltó un suspiro largo. Carmen le puso una mano en el hombro y le dijo que, pasara lo que pasara, ella ya había ganado, había recuperado su voz. Al regresar, el juez emitió su veredicto. Rechazaba la solicitud de interdicción. Declaraba a Lourdes plenamente capaz y advertía a los hijos que cualquier intento de insistir en el caso sin fundamentos sería considerado abuso legal. Ese día regresó caminando por la avenida principal como si fuera la reina de un desfile silencioso. No necesitaba decir nada. Su mirada lo decía todo. Había vencido. Esa noche, preparó un caldo de pollo con arroz como en los viejos tiempos. Carmen se quedó a cenar. Rieron, recordaron cosas de antes, hablaron del pasado sin tristeza. Lourdes parecía más ligera, como si una capa de polvo viejo se hubiera desprendido de su piel. Miguel, el más joven, fue el único que regresó a la casa. Dijo que quería hablar. Lourdes lo recibió en la puerta, sin invitarlo a pasar. Cuando terminó, solo dijo que ya no necesitaba guardianes. Que los quería, sí, pero que no aceptaría más condiciones ni sospechas. En una tarde de viernes, se animó a hacer algo que nunca antes había considerado: donar una parte de la herencia. Fue al centro comunitario, donde se ofrecían clases de costura y alfabetización para mujeres mayores. Allí dejó un sobre con una suma importante. Una mañana de sábado, mientras revisaba la correspondencia, encontró un sobre pequeño sin remitente. Dentro, solo una hoja doblada con letra familiar. Era de Teresa. Le pedía perdón. Lourdes leyó la carta con el corazón apretado. No respondió, ni con palabras ni con silencio. Carmen tomó cartas en el asunto de inmediato. Redactó una respuesta formal dirigida a la fundación y pidió una audiencia con sus directivos. Explicaba que Lourdes había sido evaluada por múltiples profesionales y que cualquier nuevo movimiento sería considerado acoso.
Carmen también enseñó a Lourdes cómo usar el celular nuevo, cómo guardar archivos en la nube y cómo enviar correos. No porque fuera necesario, sino porque empoderarla era parte de la defensa. La última semana del mes, Carmen la llevó a conocer el centro cultural renovado con la donación. Habían pintado los muros, colocado nuevas sillas y una biblioteca pequeña. Al verla entrar, varias mujeres aplaudieron. Esa misma noche, Armando apareció sin previo aviso. Tocó la puerta con insistencia. Lourdes abrió la puerta con paso lento pero firme. Armando dijo que ella los había humillado. «Si tu padre viviera», dijo Lourdes, «estaría orgulloso de que al fin aprendí a defenderme». Esa noche, al volver a casa, se sentó en la sala, encendió la lámpara y escribió algo en una hoja suelta. Un testamento. Breve, pero claro. Dejaba todo a quien la había acompañado sin esperar nada, a Carmen. Lourdes vivía con una calma que no había conocido en años. Se levantaba temprano, preparaba su café, barría la banqueta con la misma dedicación de siempre, pero ahora había un brillo distinto en su andar. Dentro, solo una hoja doblada con letra familiar. Era de Teresa. Le pedía perdón. Decía que había actuado por miedo. Lourdes leyó la carta. No respondió. Solo dobló el papel con cuidado y lo guardó en una caja de madera junto a fotografías viejas. Lourdes fue invitada por la gente del lugar al que donó para contar brevemente su historia en una conferencia. El auditorio estaba abarrotado. Subió al escenario con paso pausado. No tenía documentos ni un discurso escrito. Habló con el corazón. En diciembre, Carmen la llevó a pasar unos días en la playa. Era la primera vez que Lourdes veía el mar. Caminó descalza por la orilla, sintiendo la arena húmeda entre los dedos. Se quedó quieta por largo rato mirando el horizonte, respirando profundo. No pensaba en el pasado, solo estaba ahí, con el corazón tranquilo, el alma en paz y la certeza de que su historia seguiría moviéndose.